Romanos capítulo 6, y vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios en cuanto a la escuela dominical sobre la doctrina del pecado. Una de las doctrinas fundamentales dentro del grupo de lo que se conoce como teología propia. Dentro de la teología propia está la doctrina de Dios, la teología sistemática, perdón. Está la doctrina propia, la doctrina del Padre, está la doctrina del Espíritu Santo, neumatología, está la doctrina de Cristo, cristología, está la doctrina de la iglesia, doctrina eclesiología, está la doctrina del pecado, que es la que estamos estudiando, amarteología, está la doctrina de las últimas cosas, escatología, está la doctrina de los ángeles, angelología, estas son doctrinas dentro del sistema de doctrina sistemática. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6 y vamos a leer el versículo número 8, Romanos 6, versículo 8, y vamos a seguir estudiando lo que dice aquí la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 8. Si lo tiene, diga amén. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 8. Leámoslo hasta el versículo 14. ¿Le parece? Y si morimos con Cristo, lea conmigo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dentro de la doctrina del pecado hemos visto definiciones, hemos visto acerca de el pecado heredado, imputado, las consecuencias del pecado. Pero aparte de eso, hermanos, estamos trabajando para que usted y yo nos volvamos expertos en lidiar con nuestro pecado. El problema que hay en el cristiano no son los problemas, no es el ambiente, no es el gobierno, no es el sistema económico, ni siquiera son los demonios, porque la Biblia dice que el maligno no nos toca, es el pecado. Aunque la Biblia habla de que somos salvos, tenemos seguridad de salvación, no ignoremos que el pecado todavía mora en una persona que ha nacido de nuevo. Por eso la Biblia habla aquí acerca de que debemos morir, si morimos con Cristo, y que el pecado ya no se enseñorea, dice el apóstol Pablo, sobre nosotros. Pero eso no quiere decir que el pecado todavía no more aquí. Entonces vamos a seguir estudiando acerca de el título, las medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado. Las medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado. ¿Cuánto usted, si quiere una vida victoriosa, cuánto debe volverse experto en evitar, en pelear, en luchar en contra del pecado? Hay cristianos que pelean incorrectamente. Se la pasan peleando con el diablo y no tiene nada que ver usted con eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo
y huirá de vosotros. La pelea verdadera es contra el pecado, realmente, contra nuestro pecado. Y en eso nos volvemos expertos. Y Dios nos dejó herramientas. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas son las armas que usted debe usar para destruir fortalezas, y no externas, son internas. Y en eso vamos a concentrarnos el día de hoy, a continuar con el tema, las medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado. Oremos, dígale al Señor que le ayude, que le enseñe, que el Espíritu Santo trabaje en su mente, en su corazón, que nos permita entender la Biblia. Ahora, si usted no tiene una Biblia, pues no va a entender nada. Primero debe tener una Biblia, entender la Biblia, creer la Biblia y obedecer la Biblia. Señor, te pedimos que tu dulce Espíritu Santo obre en nuestras vidas en esta mañana. Reconocemos que no es con ejército, sino es con el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, Señor, que a través de la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, nos ayudes hoy en este día y nos avives, nos restaures, que trabajes en la vida de cada cristiano esta mañana para que le apacientes, para que le pastorees, Señor, para que nos consueles, para que nos fortalezcas, para que nos hagas descansar en delicados pastos, que nos pastorees junto a aguas de reposo, que confortes nuestra alma, que nos enseñes, que nos redargullas, que nos corrijas, que nos instruyas, que nos reprendas y nos ayudes a ser más como Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias. Si hay alguien que no es salvo, hoy te suplico que hoy pueda ser el día de su nacimiento nuevo, especialmente aquellos cristianos nominales que no han nacido de nuevo, Señor, y necesitan nacer de nuevo en este día. Oramos por las clases de escuela dominical para niños, para, Señor, jóvenes, y te pido que obres en cada maestro, también en los nuevos creyentes, que nos permitas ver tu mano obrar. Sigue obrando, Señor, en los hermanos que están recién llegados a la iglesia, y también alimenta el rebaño, el liderazgo principalmente. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse, hermano. Y estamos pensando acerca de las medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado. Ante todo, el cristiano debe prevenir el pecado. El pecado en su mente, en su corazón y en su espíritu. ¿Recuerda dónde ataca Satanás? Esto también lo estuvimos estudiando. Satanás primero va a atacar la mente. Eso lo miramos un poco en Efesios 6. Satanás va a atacar su mente, por eso la Biblia, hablando de la armadura de Dios, Él nos enseña que Él nos ha dado, hermanos, para proteger nuestra mente, el yelmo de la salvación. Y luego Satanás, si ataca su mente, va a poder atacar su corazón. Por eso la Biblia habla de la coraza de justicia. El cristiano debe luchar cada día. Satanás, el mundo y la carne son nuestros enemigos. Ya lo miramos también en clases anteriores. Su enemigo no es su esposa, su enemigo no es su esposo, su enemigo no es su pastor. No. Su enemigo no es ni siquiera la gente. La Biblia enseña claramente que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y todos estos enemigos lo único que quieren hacer es una sola cosa, cristiano: hacerlo caer en pecado. Eso es todo. Por eso dice la Biblia: toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, porque el día malo viene, hermano. Pablo lo dice, que el día malo viene. No es como cree en las falsas doctrinas, que confiese, que decrete que todo está bien. Eso es mentira, todo está mal. El día malo viene. Habiendo acabado todo, estar firmes. Usted tiene que mantenerse firme. Mire, ¿cuántas personas usted recuerda que estuvieron sentadas al lado suyo y ya no están? ¿Y dónde están? Bueno,
no resistieron el día malo, por no tener suficiente responsabilidad en cuanto a este tema de prevenir el pecado. Prevenir la mundanalidad es todo el sistema que está bajo el control de Satanás, que quiere apartarlo del mundo. El mundo pasa esos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es el mundo? El mundo es el deseo de los ojos, el deseo de tener cosas, quebrantando los mandamientos de Dios, el deseo de la carne, el deseo de hacer pecado y la vanagloria de la vida, ser como el mundo. Eso tienen que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que desear lo que Dios desea. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Y nosotros necesitamos ser como Cristo es. No como el mundo, no como lo que el mundo quiere, no como el mundo es. Jovencita, jovencito, usted debe estudiar la Biblia para saber cómo es Cristo y ser más como Cristo. Toda la vida cristiana se resume en algo: cada día ser más como Cristo. Eso es todo. Vivir a Cristo. Si alguno está en Cristo, es en Cristo, no en una religión, no, en Cristo. Entonces, esas medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado, dijimos, número uno, la Biblia. La palabra de Dios nos santifica. Santifícanos en tu palabra, en la verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia, estudiamos unas buenas semanas acerca de la necesidad de que el cristiano lea la Biblia, estudie la Biblia, memorice la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios es importante. Mi hermano, si usted no tiene una Biblia, debe ser más importante para usted tener una Biblia que tener un celular. Es más importante para usted tener una Biblia que tener casa o carro. Es más importante que usted le compre a su hijo una Biblia que un juguete. No estoy diciendo que sea malo tener casa, no estoy diciendo que sea malo tener carro, no estoy diciendo que sea malo tener juguetes, no estoy diciendo que sea malo tener un celular, menos si usted lo sabe controlar, sino estoy diciendo que es más importante tener una Biblia. Si usted no tiene una Biblia, si usted no abre la Biblia, usted va a ser una presa fácil para que Satanás lo destruya, para que Satanás acabe su vida. Cuando vino a tentar al Señor Jesucristo, Satanás mismo, el Señor Jesucristo lo reprendió con la Biblia. Escrito está. Pero si usted no tiene una espada, la Biblia dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La segunda medida es la intercesión de Cristo. Ya miramos, ¿no? ¿Recuerda? Cristo intercede por nosotros. Cuando Satanás pidió a Pedro para zarandearlos, el Señor Jesucristo le dice: Simón, he rogado por ti para que tu fe no falte. El Señor ora, intercede por nosotros delante del Padre. Lo dice 1 Juan 2:2, Él es nuestro abogado para con Dios el Padre, para con el Padre. Y número 3 es donde estamos estudiando. La tercera medida es la morada del Espíritu Santo. La primera es la palabra de Dios. La segunda es la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Y lo tercero, la morada de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Se debe decir amén a lo que debe decir amén. Se debe estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Amén, eso es verdad. El Espíritu Santo es Dios. Es una persona. Te contrista. El Espíritu Santo mora en todo cristiano en el mismo momento que esa persona es salva. En Efesios 1:13 dice la Biblia: en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Usted puede decir que es cristiano. Usted puede pensar que es cristiano, pero si no tiene el Espíritu Santo, no es de él. Mujeres, un mejor trabajo, por favor. Por favor, más despiertos. Mire, ella va a recorrer todo este lugar. Hermano, el Espíritu Santo mora en el momento que usted reconoció que era pecador o pecadora, entendió por la Biblia que estamos separados de Dios, que la paga del pecado es la muerte, y que entendió que Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Usted se arrepintió y puso su fe en Cristo
confesó con su boca que Jesús es el Señor y creyó en su corazón que Dios le levantó de los muertos, en ese momento fue salvo y en ese mismo momento fue sellado por el Espíritu Santo una vez y para siempre. En ese mismo momento fue habitado por el Espíritu Santo una vez y para siempre. Y en ese mismo momento el Espíritu Santo lo introdujo en un cuerpo que se llama la iglesia una vez y para siempre. Introducir a un cristiano dentro del cuerpo es lo que la Biblia denomina el bautismo con el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo mora en mí es lo que la Biblia llama regeneración. Son dos cosas diferentes, pero que ocurren en el mismo momento, en el momento de la salvación. De ahí en adelante el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahí es donde estamos. Romanos capítulo 8, versículo 13. Si una persona va a querer lidiar con el pecado, debe reconocer, debe suplicar, debe tener una relación correcta con la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único, escúcheme, el único que puede ayudarle a usted a mortificar el pecado. En Romanos 8:13, que es el texto que estábamos estudiando, dice, porque si vivís conforme a la carne, o sea, conforme al pecado, moriréis. Es una evidencia que una persona así está en muerte, no es salva. Dice, mas por el Espíritu Santo obviamente, hacéis morir, la palabra tánatos, separación, muerte por separación. Hacéis morir, ahí la palabra mortificación, de la que muchos teólogos antiguos hablaron. Yo soy bautista, hermanos, fundamental por convicción, pero cuánto admiro y admiro a los cristianos pasados que fueron puritanos. Admiro a esos hermanos. Y ellos hablaban mucho de esto, de mortificar, basado a lo que dice aquí la Biblia, mortificar la carne. Desafortunadamente algunos se la pasan mortificando a la mujer y a sus hijos. Y algunos se la pasan mortificando a su esposo. Y algunos más terribles se la pasan mortificando al pastor, en lugar de mortificar su carne. El cristiano debe volverse, hermanos, alguien que es un experto en mortificar su propia carne. Aquí lo dice, y no puede hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos batallan con este otro pecado? Usted sabe, hermano, usted sabe. Si usted reconociera hoy y toda la semana estuviera consciente de esta verdad, de hacer morir ese pecado, dice morir a las obras, la palabra praxis, donde sale la palabra prácticas de la carne, viviréis. Entonces en Romanos capítulo 6, que estuvimos mirando, en el versículo 6 dice, sabiendo esto, sepa esto es doctrina, hermano, usted debe saber esto, es doctrina. Usted tiene que ver esto, la doctrina, hermanos, nos debe llevar a vivir, la doctrina sana nos lleva a vivir una vida sana. Debe aprender doctrina. Usted que piensa que ya todo, mire, que ya usted no necesita nada ni a nadie, que ya está completo, tenga mucho cuidado aquellos que tienen un cartón, un papel ahí que dice que estudió teología, tenga mucho cuidado. Usted y yo somos los que más debemos estar conscientes de cada día mortificar el pecado, atacar el pecado. Aquí dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahora, aquí usted debe entender algunos verbos pasados, presentes. Pablo dijo, cada día yo muero, luego ya no murió. Entonces aquí es lo que voy a explicar hoy. ¿Qué pasa? Acá dice que ya fue crucificado nuestro viejo hombre. Entonces, ¿por qué estamos batallando con el pecado? Y luego Pablo dice, cada día muero. Y luego Pablo dice que el Espíritu Santo nos hace morir. Yo no entiendo cómo así morir, sigo muriendo, voy a morir. Pues las tres son verdad. Es lo que queremos entender, estudiar aquí hoy. ¿Cómo llevar a la práctica esta doctrina? ¿Cómo usted tiene problemas con el chisme, con la mentira, con la ira, con el mal genio, con los malos pensamientos?
¿Cómo? ¿Cómo poder vencer eso, pastor? En eso estamos hoy. Mortificar el pecado. ¿Qué pecado está ahí, hermanos? Algunos cristianos ya no batallan. Por ejemplo, cada cristiano es diferente, hermano. La Biblia presenta al cristiano como aquella tierra también, el corazón que dio fruto, que entendió la palabra de Dios. Allí en Mateo 13, en la parábola del sembrador, y dice que algunos dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No todos son iguales. Usted puede ver en un racimo de plátanos, todos vienen de un mismo árbol, pero usted ve que unos plátanos están grandes, otros pequeños, otros medianos, otros nacen ahí con una cosa fea. Por eso algunos somos bien feos. Pero todos los cristianos verdaderos dan fruto. Una evidencia de que usted es salvo es que da fruto. Porque por sus frutos los conoceréis. Es claro, la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo. La Biblia habla del fruto de vuestra santificación. La Biblia habla del fruto de almas. El fruto para Pablo era un convertido en Acaya que se llamaba Epeneto, el primer fruto de Acaya. Entonces la Biblia habla de esto. Pero tenemos que aprender a mortificar esa carne. Romanos capítulo 6 dice: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esa palabra destruido es inoperante. No es aniquilado, porque el pecado todavía mora en nosotros, ¿o no? La razón por qué algunos cristianos recién convertidos dudan de su salvación es porque todavía tienen esa tendencia a pecar. Hermanos, eso no, si el cristiano se preocupa por su pecado, hermano, el inconverso no se preocupa por el pecado. Él ni piensa que eso es pecado. Hay gente que asesina, hay cristianos que ya no batallan con cierta clase de cosas. Por ejemplo, hay recién convertidos que batallan con fumar. Ellos están ahí. Como Pablo, cuando se convirtió, él odiaba a los cristianos. Pero lo que Dios hizo morir inmediatamente en su conversión fue que ya no odió a los cristianos, los amó. ¿Sí lo ve? Entonces hay cosas que en el comienzo, hermano, yo odio el cigarro, pero usted puede ver algunos recién convertidos que están batallando con la ansiedad todavía. Algunos dirán: amén, pastor. Algunos ya no batallan con problemas no sé, de chisme. Eso se cortó inmediato. Por eso dice, nuestro viejo hombre fue crucificado. Pero hay cosas que todavía no. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero en el versículo número 6, aquí dice: el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Morimos con Cristo. Y Romanos 6:8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Inclusive en Gálatas 5:24, vaya allí, habla acerca de esta verdad, eso que sucedió en el momento de la regeneración. Recuerden, hermanos, que en la vida cristiana usted debe entender que con respecto a la salvación, con respecto a la santificación, hay 3 etapas. Una es la santificación posicional, otra es la santificación progresiva y otra es la santificación absoluta. Eso usted no lo debe olvidar para que entienda la vida cristiana y entienda la doctrina. La santificación posicional ocurrió una vez y para siempre en el momento de que usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Eso habla la Biblia que se llama justificación. Dios lo declara justo a usted en el momento de que usted es salvo. Y por eso es que si una persona muere, como este malhechor que estaba al lado del Señor Jesucristo, y él fue salvo en la cruz, él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Él quizás no desarrolló una santificación progresiva, pero él recibió por regalo de Dios una santificación posicional, y por esa santificación posicional él fue al paraíso. Por eso la Biblia habla, estas 3 etapas se ven claramente. Dije Gálatas 5:24, ya voy para allá, no se preocupe. Pero en Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ahí está la santificación posicional, la perfeccionará. Santificación progresiva, en eso estamos todos, en una santificación progresiva o creciente. Dice: la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la santificación absoluta
o perfecta cuando Cristo venga por nosotros. ¿Lo ve? Las tres etapas. Entonces el cristiano ahora está en una santificación progresiva. Ya recibió la santificación posicional que lo hace acepto en el amado para ir al cielo en cualquier momento que muera. Pero la santificación progresiva, por eso necesitamos mortificar el pecado. ¿Para qué? Para crecer en esa santidad. Por eso necesitamos la Biblia, por eso necesitamos la intercesión de Cristo, por eso necesitamos la morada del Espíritu Santo. De ahí que necesitamos orar, separarnos. La doctrina de la separación, eso también lo vamos a medir, a mirar, es una medida que Dios nos da. La doctrina de la separación es la doctrina que guarda todas las demás doctrinas. Entonces en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, solamente los que son de Cristo. Gálatas 5:24. Quizás usted sea de una denominación, quizás usted pertenezca a una iglesia, y ser salvo no es pertenecer a una iglesia, es pertenecer a Cristo. Los que son de Cristo. Los que ganamos almas se dan cuenta, no es que yo pertenezco a la iglesia bla 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 bla, a la iglesia esta X, Y, Z. Y la pregunta es, ¿pertenece usted a Cristo? No, yo soy de mi iglesia y mi pastor se llama así. No, Cristo. Si no estamos en Cristo, la palabra de Dios dice en 1 Juan, pues no vaya ya, esperemos aquí que estamos leyendo, pero les digo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Salud. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Lo tiene. Usted puede tener mucha religión, usted puede tener conocimiento, usted puede tener teología, usted puede tener un cartón de teología de la mejor universidad teológica, pero si no tiene a Cristo está perdido, va camino al infierno. Entonces acá dice la Biblia en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo, ellos, solamente ellos, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió en el mismo momento que nacimos de nuevo. Aquí mismo, Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos 6:3. Eso sucedió en el momento que fuimos salvos. Ahora leamos desde el versículo 1. Romanos 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, no señor. No, pero si ya fui salvo, siempre salvo. Y sí, amén. Si una persona es salva, realmente es siempre salva. Entonces voy a pecar y voy a hacer lo que se me dé la gana. Bueno, si usted hace lo que se le da la gana, es una evidencia que nunca ha sido salvo. Ya, sencillo. No. Es fácil de entender la palabra de Dios. Ay, pastor, tenga mucho cuidado de enseñar seguridad de salvación, pues la Biblia está llena de la seguridad de salvación. La salvación del creyente es una seguridad doctrinal, pero no es una seguridad personal. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que aquí dice que no hay condenación para el que está en Cristo, pero no está el nombre de ninguno de ustedes ni mío ahí. Una cosa es la seguridad de la salvación y otra cosa es la convicción de la seguridad de salvación. Esa convicción se la da el Espíritu Santo a cada persona. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que usted ni yo podemos estar por ahí diciendo este es salvo, este no, este sí, este no. Esto no nos corresponde a nosotros, hermano. Ay, es que los están bautizando. Usted no sabe, hermano, ni si fue o si no fue. Nadie puede asegurar lo uno ni lo otro. Mire, Judas ya llevaba 3 años y medio congregándose en la mejor iglesia del mundo, con el mejor pastor y la mejor predicación. Se llama el Señor Jesucristo. Y no era salvo y se bautizó. Y por el otro lado estaba el malhechor, ni se bautizó y era salvo. Entonces usted no puede encajar esto y meterlo en una botella. Usted no puede decir quién es y quién no es. Por eso, por su profesión de fe los bautizamos. Si su profesión de fe fue falsa, pues su bautismo fue falso. Y el día que se convierte hay que bautizarlo. Porque el bautismo verdadero es una sola vez para los que son salvos. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Así que si no recibieron su palabra, eso no se llama bautismo, simplemente lo bañaron. Y hasta que se convierta hay que bautizarlo. Es un solo bautismo. No, yo me bauticé 3 veces. No, usted no se bautizó 3 veces, lo mojaron 3 veces. Porque el bautismo es una sola vez para el que ha nacido de nuevo. ¿Amén o no?
Entonces, estamos aquí. ¿Dónde estamos? Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? Ya, versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ya morimos, en la regeneración morimos. Eso ocurrió una vez y para siempre. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, introducidos en el cuerpo de Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, esa muerte al pecado, eso ocurrió cuando nacimos de nuevo. Sin embargo, aquí va, cada creyente tiene todavía remanentes de la naturaleza pecaminosa, que buscarán continuamente expresarse. Y ahí es donde, mire, morimos al pecado. Eso fue una realidad en el pasado. Pero estamos muriendo todavía. Algunos aspectos, expresiones del pecado. Es el deber de cada creyente hacer morir los remanentes de esta naturaleza pecaminosa. Esto debe ser hecho continuamente para que los deseos de la naturaleza pecaminosa no sean satisfechos. Por eso Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, es un mandamiento, es un trabajo diario. ¿Ya tuvo discusión esta semana, esta mañana con alguien? ¿Ve que necesita morir a esa parte? ¿No ve? ¿No ve que sus hijos la sacaron del mal? Me sacó la piedra. No, mate la piedra. Pastor, es que me tocó decir mentiras. ¿Le tocó? No, a nadie le toca decir mentiras. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No, debe apuntar ahí. Pendiente de esta semana, hacer morir la mentira. Póngalo ahí como pendientes en su semana. ¿Qué más? Pastor, es que nadie es como yo. ¿No será que debe apuntar ahí que tiene que morir al egoísmo y al egocentrismo? Tiene que morir a eso, tenemos que morir. Usted es consciente, hermano, yo soy consciente de las batallas diarias que yo tengo. Y ahí, no todos son conscientes, porque si fuera consciente se casaría, hermano. ¿Entiende? Necesitamos ser conscientes de qué pecado es, llamarle por su nombre y empezar a mortificarlo. A mortificarlo. Es que si supiéramos, si conectáramos un escáner a cada uno ahí, y brum, sale en la pantalla todas sus batallas, qué pena, ¿no? Escanéese usted mismo, es lo que dice la palabra de Dios. Examinémonos, es lo que estábamos leyendo ahorita, 1 Corintios 11. Cuando usted va a tomar la cena, es más, y eso debería hacerse cada día y cada momento. 1 Corintios 11, miren lo que dice, versículo número 31. Si pues nos examinásemos, ¿quién? A nosotros mismos. Aquí Dios está hablando a través de la palabra de Dios, para que usted mismo se examine. Examínese. ¿Qué tengo? Examínese. ¿Qué? Y apúntelo, hermano. Enfréntese a eso. No sea religioso. No, yo soy muy juicioso. No sea mentiroso, hermano. Quite esa religiosidad. Mire, lo primero que tiene que hacer mortificar esa religiosidad. Yo no sea mentiroso. Juan dice, si no hemos pecado, si decimos que no hemos pecado. Juan, el apóstol, y ninguno aquí le llega a los tobillos al apóstol Juan. 1 Juan 1:8, si decimos que no hemos pecado. Entonces tenemos que mortificar la carne. Yo quiero, mire, 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos. Examínense, hermano. ¿Cuál es el problema que usted tiene ahí en su matrimonio? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Qué tal la avaricia? ¿Qué tal el amor al dinero? ¿Qué tal la pereza? ¿Qué tal la falta del deseo real, genuino de no leer la Biblia, de no orar? ¿Qué tal todo eso? ¿Qué tal la rebeldía? La falta de sometimiento al liderazgo, a su esposo.
Se acabaron los amenes. A su esposo. ¿No dice la Biblia eso? ¿Qué tal esa tacañería que hay en su corazón? Pastor, es que no alcanza. ¿Por qué no le pregunta a los de Macedonia allí en 2 Corintios 8? Estaban en profunda pobreza. ¿Cuál es hermano? Mortifique. La victoria, el éxito de la vida cristiana es aprender a mortificar el pecado. Esta palabra mortificar ha sido traducida al español como matar, como hacer morir. Esta palabra tánatos. La palabra es usada en distintas formas en el español y a veces significa, mire hermano, si usted está interesado en una vida cristiana victoriosa, no, me voy para la iglesia allí que allí me profetizan bendición. Vaya, no le va a llegar de todas maneras si usted no mortifica el pecado. Vaya, no pasa nada. Aquí le estamos enseñando cómo tener una vida cristiana victoriosa. Esta palabra significa negarse a gratificar un deseo. Por eso el ayuno es tan importante. ¿Qué es lo que más nos gusta, hermanos? Comer y comer. Niéguese, hermano, niéguese a eso. Y va disciplinando su carne. Quiero mostrarles un versículo que hace el Espíritu Santo, está que lo mueve ahí en mi mente y me he negado, pero voy a hacer caso. 1 Corintios 1, 30. Hablando de estas etapas, 3 etapas de la vida cristiana que usted debe entender. Si usted está recién convertido, si usted ya lleva unos años, si usted es un líder pero que ya no tiene ese fuego, ya no tiene ese avivamiento en su corazón por servir a Dios, usted necesita esto, necesita mortificar esa carne. Dice aquí 1 Corintios 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30, sí, 1 Corintios 1:30. ¿Qué dijo? 1 Corintios 1:30. El cual nos ha hecho por Dios sabiduría. Y aquí están las 3 etapas: justificación, santificación y redención. No se nos olvide estas 3 palabras: justificación, santificación y redención. La justificación habla de la santidad posicional, ¿recuerda? Sucedió una vez y para siempre, en el mismo momento, en el acto de que usted creyó en Cristo y nació de nuevo. Eso sucede una vez, justificación. Usted puede poner ahí al margen Romanos 5:1. Justificados pues por Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sucedió una vez. Esa es una santidad imputada, es un regalo de Dios, por el cual si usted se muere hoy, va a presentarse tranquilamente delante de Dios, porque usted, Cristo, el justo, mora en usted. Eso se llama justificación. Entonces Dios, el juez, el Padre, ya no va a verlo a usted, va a ver a quién, a Cristo. De ahí que Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén, qué bendición. Ya no me voy a presentar yo, Él se presenta por mí. Y por eso tenemos seguridad de salvación. Algunos dicen: no, yo no puedo creer en la seguridad de salvación, porque es que, claro, usted sabe lo que ha hecho, pero también debe entender quién es Cristo. Él nunca ha pecado y Él es el que se presenta por usted. Él es nuestro intercesor, Él es el que aboga por nosotros delante del Padre. Podemos tener confianza absoluta en esto. Pero dice, la santificación es el proceso en que estamos. Esa justificación inicial, posicional, emana en nosotros una justicia, y esa justicia externa se llama, la santidad externa se llama justicia, la santidad interna se llama piedad. La palabra piedad tiene que ver con respeto al nombre, a la persona de Dios, y la santidad externa es justicia. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es una santidad externa, es una santidad práctica, y por eso estamos aquí reunidos en esta mañana, para que usted pueda crecer en esa santidad, para obedecer, según 1 Juan 1:2. La santidad es obedecer. Y tercero, la redención. ¿Qué? El cuerpo. Entonces, la justificación tiene que ver con nuestro espíritu. El espíritu sea salvo para el día del Señor. Y la santificación tiene que ver con nuestra alma, mente, voluntad y emociones. Están siendo conformes a la imagen de Cristo. Y la redención tiene que ver con nuestro cuerpo. Por eso es que dice 1 Tesalonicenses 5:23: el Dios de paz os santifique
por completo, todo vuestro ser. Y mire el orden: espíritu, alma y cuerpo. No sé, usted puede unir estos dos versículos directamente. Y Filipenses 1:6, por supuesto. Espíritu en el momento de la salvación, justificación. El alma trabajando la santificación, y el cuerpo en el momento de la redención, el arrebatamiento de la iglesia. Leámoslo ahí un momentico aquí. Aquí está, mire, justificación. Si a usted le gusta, en un cuaderno ponga así: justificación, santificación, redención, y ponga ahí el texto. Y luego únalo con el otro texto, Primera Tesalonicenses 5:23. Leámoslo. Estamos en una escuela dominical, podemos tener tiempo para estudiar. ¿Amén? Primera Tesalonicenses 5:23. Apúntelo ahí debajo y enfrente uno por uno en el mismo orden que la Biblia lo da, ¿sí? En el mismo orden que la Biblia lo da. Y ahorita vamos a usar versículos individuales para añadir ahí. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 5:23? Tesalonicenses: el mismo Dios de paz os santifique. Entonces está hablando de una santificación general, por completo, todo vuestro ser. ¿Qué es nuestro ser? Bueno, aquí habla de tres aspectos en este texto de nuestro ser, porque realmente son dos: el material y el inmaterial. Eso está ahorita lo miramos en 1 Corintios 4, pero dice: el mismo Dios santifica por completo. Y mire el orden: espíritu, y ponga una rayita para ponerlo en justificación. Alma, ¿en dónde iría? Santificación. Y cuerpo, redención. Entonces, ¿por qué todavía batallamos con el pecado? Porque el cuerpo todavía no ha sido redimido. ¿Cuándo va a ser redimido? Bueno, usemos la misma palabra redención, a ver a qué se refiere en el contexto de Romanos 8. Romanos capítulo 8, vaya a su Biblia, en el versículo 23. Y mire de qué habla aquí la redención. ¿Acaso ya no fuimos redimidos? Escuche, hermano, usted debe entender estas tres etapas para que no confundan los versículos. Claro, ya fuimos redimidos. ¿En dónde? Si vamos a hablar de redención, tenemos que mirarlo por las tres áreas también. Nos redimió nuestro espíritu, nuestra alma está en ese sentido siendo redimida o cambiada, transformada, y va a ser una redención total, absoluta con nuestro cuerpo cuando arrebate Cristo su iglesia, cuando nos lleve con él. Romanos 8:23 está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y dice: no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. ¿No ve? La redención de nuestro cuerpo. Claro, la santificación progresiva tiene que ver con el crecimiento espiritual. En Primera de Pedro capítulo 1, ese capítulo 1 de Pedro, o toda la carta, habla también del tema de la santidad. Él dice en 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. Y mire, ¿quién es la persona que opera la santificación progresiva en la vida del creyente? ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso no podemos ignorar esto. La presencia, la morada del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano es una medida importantísima para prevenir el pecado. El Espíritu Santo, sin él no podemos hacer nada, hermano. No podemos hacer nada. Pero la santidad, cuando hablamos de santidad, hay muchas personas que santidad, sí, santidad, pero no saben para qué, cómo funciona esto, cómo se come, cómo, en un sentido que no saben, práctico, sencillo. Aquí dice que la santidad es para obedecer. Sencillo, hermano. Entre más usted obedece la Biblia, más crece ¿en qué? En santidad. Es sencillo, hermano. Obedece. Mire, deme un joven que está creciendo en santidad, ¿y qué es lo más fácil para ver? Obediencia a sus padres. No, y es que yo, Señor, santifícame, pero no le hace caso a su mamá o a su papá. Es ilógico que está creciendo en santidad. Deme una mujer que piensa que está creciendo en santidad. ¿Cómo una mujer sabe que está creciendo en santidad? Lo más sencillo y lo más fácil para ver: obediencia a su marido. Sencillo. Ya, no necesita como las sectas, las religiones que tienen una santidad
que aparentan. Un hombre, ¿cómo puede saber que, mire, un líder en la iglesia, cómo puede saber que está creciendo en santidad? Obedecer a su pastor. Mi pastor vino esta semana. A mí me da alegría ver a mi pastor. Yo recuerdo tantas cosas con mi pastor, pero es una bendición estar ahí. Hijo, ayúdame a esto. Sí, Señor, sí, Señor. Querer obedecer, hermano, es crecer en santidad. Obedecer a su palabra, obedecer a Dios. Amén, hermanos. Obedecer el liderazgo. Obedecer, ganar almas. No me diga que usted está creciendo en santidad cuando usted no está obedeciendo. Aquí lo dice claramente, para obedecer. ¿Sí lo dice o no? Léalo. 1 Pedro 1:2, a ver, leámoslo todos. Elegidos según la presidencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer ya. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Ahora, cuando hablamos de la santificación, ¿se acuerda que miramos que la santificación en mi cuerpo va a ser una santificación absoluta en la redención? Ahora mire la parte de la santificación en mi alma, porque algunos están ahí, vamos a ver si es verdad. Mire, 1 Pedro 1:22, hablando de la santidad. Dice la Biblia, habiendo purificado, ¿qué? Bueno, ahí está, por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu Santo. Ahí está bien relacionado ese texto. Entonces Él está santificando progresivamente mi alma con la obediencia a la palabra de Dios. El cuerpo todavía no, es hasta que se ha arrebatado. Pero la santidad de mi espíritu en ese sentido ya fue justificado. Ya somos presentados santos delante de Dios. Somos santos delante de Dios en el momento que creímos en nuestro Señor Jesucristo. Por aquí en Romanos capítulo 15, miremos otro texto más. Romanos capítulo 15, para que usted pueda entender la obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Dice Romanos 15:16, hablando de la santificación en mi espíritu, lo que ya hizo el Espíritu Santo. Romanos 15:16, ¿lo tiene? Dice, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ya fuimos santificados en la santificación posicional una vez y para siempre. Estamos siendo santificados en nuestras almas por el Espíritu, en la obediencia a la palabra de Dios, y seremos santificados en nuestro cuerpo cuando haya la redención. Eso quedó claro. Entonces, por eso es que la Biblia habla de que tenemos que concentrarnos en hacer morir. Y eso habla de la santificación de nuestra alma. Es negarnos, en su uso simbólico, la palabra mortificar, volvamos a la idea, hacer morir. Volvamos allá a Romanos capítulo 6, versículo 8, leámoslo todos, Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, ¿cómo es esto de morir entonces, pastor? Entonces ese uso simbólico significa molestar, fastidiar, amargar la carne. Si usted escucha un mensaje bíblico, le va a fastidiar, le va a molestar, le va a amargar su pecado. Si no sucede eso, ese mensaje no es de la Biblia. Usted se tiene que sentir fastidiado. Me cae mal ese pastor. Eso está bueno, eso está bueno. Estamos haciendo bien el trabajo. Uy, es que me dio donde es. Sí, cásese. Qué fastidioso. No, eso es una buena cosa, eso está pasando bien. Adúltero, fornicario, cobarde, cásese. Cásese, sea hombre, sea responsable, no viva en fornicación, porque a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. No ande chismeando de casa en casa. 1 Timoteo 5:13. Le fastidia, ¿cierto? Si le fastidia es porque su carne está recibiendo ataque.
para morir, para mortificar. ¿Sí? ¿Sí? Está ahí muriendo, lo estoy asesinando con la espada del Espíritu, que penetra hasta partir el alma. Ahí está. Su mal genio. Ame a su esposa, ámela, perdónela. Pero es que me ha hecho, perdónela, ámela, abrácela. Y usted está ahí, no, hermana, quite esa amargura, perdone a su esposo, ámelo, cocínele, no duerma con él, no se vaya para el otro cuarto. La Biblia dice que la mujer no abandone a su marido, que debe respetarlo, que debe cuidarlo. Me fastidia eso, ¿no? Es tu carne que está reaccionando. Está reaccionando. Eso quiere decir que está mal. Está reaccionando. Perdónalo. Vaya hoy, dígale: mi amor, te perdono, perdóname, dame un beso. Te amo, mi gordo. Está reaccionando su carne. Es como cuando usted tiene una infección y le echa agua oxigenada. Reacciona ese pus. Reacciona. Duele porque está sanando. Se está abriendo la herida. En su uso bíblico, la palabra mortificar o hacer morir la carne es quitarle la fuerza, quitarle la vitalidad, quitarle el poder de algo a fin de que muera. Cuando usted viene y escucha la palabra de Dios y le fastidia y usted se pone bravo y porque usted no perdona, porque usted está amargado y usted reacciona y como que está ahí, es porque su pudrición está reaccionando a la medicina. Está reaccionando correctamente. No estoy de acuerdo, y ahí está reaccionando un pecado, la herejía. La herejía está reaccionando por es como una reacción química. Usted echa un componente químico en otro y hay una reacción natural. Entonces es natural que la palabra de Dios, que es medicina, la palabra de Dios que corta, la palabra de Dios que santifica, la palabra de Dios que limpia, está haciendo su trabajo correcto en su corazón y está reaccionando. Está reaccionando. Entonces, cuando usted se dé cuenta que usted se está poniendo mal, agárrelo de una buena forma. Es como cuando alguien tiene una infección intestinal. Y miren, si a usted no le ha pasado, su hijo vomite y usted va con todo el esfuerzo y saca y compra un antibiótico y le costó dinero y se lo pone. Y usted, ay, ya va a estar mejor mi hijo, mire esa fiebre, mire eso. 2 segundos y la vomitó. ¿Usted no le ha pasado? ¿Y usted qué hace? Ay, y ahora, ¿dónde saco para otra? Así es muchas veces. Entonces, no. Entonces, antes de, si tiene vómito, cómprele primero una pastica para el vómito y luego mándele el antibiótico. Para que no lo vomite, sino que haga reacción y le saque ese bicho, esa infección, lo que tenga. Así debe ser la palabra de Dios. Si está reaccionando, no la vomite, hermano. Venga al altar y dígale: sí, me cae mal, pero la verdad tiene razón. Soy un chismoso, soy un infiel, no gano almas, no doy mis ofrendas, no doy a misiones. Hablo mal del uno, del otro, ando amargado, peleando con uno. Deje que la medicina haga morir, mortificar, que le fastidie. Hermano, ninguna medicina buena sabe bien. O dígame un purgante, ay, qué rico, yo quiero. Todos los purgantes, no importa que digan fresa, vainilla, lo que sea, son feos. ¿Sí o no? Usted tiene un dolor, hermano, en el brazo y ya y lo coge el ortopedista y ¡tá! El brazo y ¡ah! ¡Qué dolor! Pero ay, gracias, me arregló. Pero está ese con pañitos de usted bien mal de ese brazo y viene y le hace cosquillitas y dice: ay, qué bueno este ortopedista. Y le hace cosquillitas y le pone pañitos de agua caliente y le mete y ay, gracias, usted es el mejor. Y sale, ¡ah! Sale igual. Necesita alguien que le agarre. Si alguno es sorprendido de alguna falta, vosotros que son espirituales, ¡ah!
restaurarle. Ponga el hueso en el lugar, amigo. Considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Necesitamos una iglesia que nos ayude a mortificar el pecado, no que nos haga cosquillitas ahí al pecado. Usted necesita, terminemos con esto, Romanos 13 y 14, porque algunos ya, hermano, mortifique eso. Ay, ya se pasó, pastor. Mortifíquelo, hermano. Está a punto de morir, la parte que más batalla. Dele duro, dele en la cabeza, dele un tiro de gracia esta mañana a ese pecado que tanto le está azotando su vida. Romanos 13 y 14, esta es la idea que vemos aquí. Dice Romanos 13 y 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta misma palabra aparece: el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Ese proveer es alimentar. No alimente. Entonces, la palabra mortificar incluye la idea de debilitar por falta de alimento, o hacer morir de hambre, o privar de la comida o alimento. Esa es la idea que está aquí. No proveáis para los deseos de la carne. En una paráfrasis dice: no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. En otras palabras, debemos acabar con cualquier cosa en nuestras vidas que sirva como comida para alimentar la naturaleza pecaminosa. No debemos proporcionarle ninguna cosa que le fortalezca a la carne o que le ayude a tener fuerza, poder, vitalidad. Y quiero dar una ilustración un poco incómoda para algunos, sobre todo los jóvenes que no saben la historia. En tiempos antiguos la guerrilla estaba a punto de ser acabada. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Hicieron esta misma táctica. Les evitaron entrar comida, y les limitaron todo, un buen gobierno que había antes. Y estaban aguantando hambre, no tenían ni botas, andaban con pedazos de fusiles, no tenían, y casi los sacaban. Llegó el otro gobierno, les abrió puertas, les dio comida, les dio dinero, y ahorita se fortalecieron tanto que ya la guerrilla está metida aquí en Santa Librada, está metido en diferentes lugares. Les dieron fuerza, y ahorita para acabarla va a estar difícil. Pero hermanos, es una ilustración. Es una ilustración para que usted entienda. Usted alimenta tanto su carne que ya está tan fuerte que por eso es que no puede vencer eso. Y se niega a alejarse del pecado. Y se niega a alejarse de la maldad, porque usted se la pasa dándole comida, dándole comida, dándole comida, dándole comida. Pablo dijo: yo pongo mi cuerpo en disciplina. Mire, 1 Corintios 9. Hermano, la Biblia está a punto de darle... Ya está agonizando su chisme, hermana. Véanlo ahí cómo está agonizando. ¿Sí lo ve? Está ya temblando, está echando... Ya le quedan los últimos... Déjeme, metámosle otro balazo. Mire su pornografía. Mire, ahí está en el piso agonizando. ¿Sí lo ve? Dele duro, hermano. Su rebeldía. Mire su rebeldía, hermana. Usted no se somete a nadie ni a nada. Mire cómo está agonizando su rebeldía. Está reaccionando. Pastor, espere y verá. No, deje que se está muriendo. Por lo menos deje lo que sufra. Pero ¿sabe cuál es el problema? Aquí lo estamos matando. Y ahorita usted va y prende el televisor y dice: venga para acá rebeldía, venga para acá fornicación. Tome, a ver. Sí, como que me le dieron duro allá en la iglesia. Sí, mire cómo estoy. Y usted le va y le presta sus primeros auxilios con Facebook, le presta sus primeros auxilios escuchando a los chismosos que van a salir a meterle cosas en su oreja ahorita, y va a fortalecer otra vez ese maldito pecado que es maldición, y otra vez a lo mismo. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Cómo Dios la va a bendecir con ese pecado? Ahorita va y prende allá esa emisora, ¿cómo es que se llama esa que sale el reggaetón? ¿Cómo se llama?
Y empieza a alimentar otra vez eso. Y a darle primeros auxilios a algo que estamos matando esta mañana aquí. Hay algo que Dios está matando en su vida, hermano. ¿Qué es? ¿Qué es? No le alimente. Pablo lo dijo así, mire qué hombre tan sabio. 1 Corintios 9, versículo 26, dice, así que yo, mire, él está matando el ego primero ahí, el yo, la palabra ego, la palabra griega ego es yo. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo lo golpea. Hay gente, hay demandas que gente ha sido asesinada a golpes. A golpes. La mejor forma de que usted asesine su carne, su pecado, su adulterio, su fornicación, su mentira, lo que sea, es a golpes. Es una metáfora que está usando aquí Pablo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No, usted no hace lo que se le da la gana. Usted no se va a quedar echado dormido el domingo en la mañana. No, señor, se para y dele un buen leñazo y pare, échese un buen baño y véngase para la iglesia. Servidumbre. Pongo mi cuerpo bajo disciplina, está diciendo Pablo, y lo hago obedecer. Nos habla no de violencia física, sino de una violencia espiritual en contra del pecado. También Pedro nos habla de esta violencia espiritual en ese sentido. 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego que como extranjeros y peregrinos que abstengáis. Esa idea de una violencia hacia matar esa carne. Hermano, es que hermano, usted no va a llegar a matar la carne ahí a pañuelazos. Muérete, muérete, muérete. Mire cómo son de tontos los gobiernos, quitándole las armas a los policías y a los soldados y dándoles bolillo. Tome, a ver, un soldado, vaya. Y por el otro lado está un terrorista con tremenda M60 y el otro con un bolillo. ¡Ah! ¿Cómo es la estupidez de los gobiernos hoy en día, hermano? ¿Usted cree que los malandros, hermano, cuándo se había visto que la delincuencia común tenga fusiles? ¿Cuándo se había visto? Hermano, y los policías con un bolillo y en bicicleta, y los malandros con fusiles y con motos de alto cilindraje. Vuelvo a la misma ilustración, usted con un bolillo y el diablo con una ametralladora. ¿No es así? Bombardeándoles con las redes sociales, amén, hermanos, con el internet, con la televisión, con Caracol, con RCN, y usted ahí, ta, 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 ta. Y usted con un bolillo, voy a aprenderme un versículo, solo uno. No, yo no quiero ser tan religioso. A ver, Juan 3:16. Y con eso tiene, con un bolillo matando la carne. Muere, muere rata, muere. No, hermano, esto habla de violencia contra la carne. Esto habla de buenas horas de oración. Esto habla de buenos capítulos de la Biblia cada día. Esto habla de ser fiel más. Si usted no está viniendo a la iglesia entre semana, es hora que empiece a venir a la iglesia. Porque el pecado lo va a matar, lo va a destruir, lo va a acabar. Amados, yo ruego, miren nomás la pereza cómo está ahí. Ay, ya se va a acabar o qué. Pero cuando está en Netflix, ¿sabe qué es Netflix? Miren los mundanos. Yo ni sabía que era Netflix cuando un joven me dijo que era Netflix. ¿Sí se dice así? ¿Netflix? ¿Cómo se dice? Mírenlos, ¿sí ven? Ahí están, por eso es que no crecen. Cuando están en un Xbox, ellos no miran hora. El sistema urinario se apagó en ese momento. No van al baño. Aquí entran al culto y como que se aceleró el sistema urinario, tienen que hacer chichi a toda hora. No, hermano, cuando están mirando la televisión, cuando están mirando las novelas, es mejor novela. No tienen ni hambre, ni sueño, nada, ni calor, porque aquí están, pastor, y eso es cabeza. Yo entiendo que algunas están enfermitas, yo entiendo eso, pero a veces es presión. No, hermano, cuando están mirando novelas, ¿qué? ¡Ay! ¡La pilló! ¡Ay!
No puede ser. Y Luis Alberto, mire, va a llegar. Yo no sé quién será ese tipo. Pero mire todas las que se ríen, noveleras. No tiene que, hermano, David, abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. El pecado lucha y pelea para preservar su propia vida. El pecado, hermanos, es algo que quiere sobrevivir. Él mira lo que sea, él agarra alimento de donde sea. Él mira, ya me están matando. No vayas a esa iglesia, porque es que esa iglesia ya no tienen amor. No, es la carne, hermano, que sabe que aquí llega y la matan, la debilitan. Ay, esa música es súper antigua. Claro, la música mata la carne. Y él anda buscando a ver de dónde agarra comida para fortalecerse otra vez. La carne es ágil para sobrevivir. Por eso la frase violencia espiritual es muy apropiada, porque no es fácil matar a un enemigo que lucha y se encuentra en peligro, como un autor dijo. Todos aquellos que piensan acabar con el pecado con unos cuantos golpes ligeros se equivocan, porque fracasarán y terminarán siendo muertos por este enemigo. ¿Cómo está usted con esto de mortificar la carne? ¿Cierto que usted se la pasa alimentándolo? Por eso, hermana, vístase bien, por lo menos cuando venga a la iglesia, para que no le ayude a alimentar la carne. Todo lo que hacemos aquí es para matar su carne, a fin de que usted pueda vivir lo que dice Pablo y en Romanos. Con Cristo dice la Biblia, que soy más que vencedor. Somos más que vencedores. ¿Es usted vencedor? Y no esté pensando que cuando la Biblia dice que soy más que vencedor es tener el carro del último año. No, vencedor en cuanto al contexto, al pecado. ¿Es usted un vencedor? ¿Usted vence? Por eso hay amistades que usted tiene que dejar. Porque, mire, hermano, de nada sirve que usted aquí le estén haciendo una terapia para quitarle ese tumor. Y vaya usted allá y alimente otra vez todo lo que ha hecho. No se acostumbre a una vida religiosa. Ya vine, ya cumplí. No, lidie con su pecado. La morada del Espíritu Santo en nuestras vidas hará que usted y yo podamos morir a ese pecado. ¿Por qué no le dice, Señor, yo necesito morir? Mire el texto que estudiamos. ¿Se acuerda? Con Cristo morimos cada día. Les voy a leer para terminar. Y si morimos con Cristo, y si morimos con Cristo, Señor, te damos gracias. Queremos morir con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso las muertes se efectuaban en un altar, hermanos, en el Antiguo Testamento. Todo sacrificio, toda muerte se efectuaba en un altar. Busque un altar, hermano, lo que usted entienda, lo que usted ha leído en la Biblia, lo que es un altar. Busque un altar y muera. Acostúmbrese a doblar sus rodillas y morir. Y morir. Dice, Señor, cada día muero. Acostúmbrese. Usted nunca va a morir a menos de que aprenda a usar un altar. Doblar sus rodillas y decir, Señor, lo que he escuchado es tu palabra. Reconozco que es verdad porque es inspirada por ti. Reconozco que he pecado y necesito morir. ¿Morir a qué? Morir a mi pecado, morir a mi maldad. ¿Qué es lo que le atormenta? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué maldad está fuerte en su vida? Dígale, Señor, yo quiero morir a eso. Falta de perdón, hay amargura, hay resentimiento, hay envidia, hay egoísmo, hay amor al dinero. ¿Qué es? ¿Qué es? Dígale al Señor que le ayude a morir. Señor, perdónanos nuestros pecados. ¿Será obediencia? ¿Será desobediencia? ¿Qué será? Algo usted y yo tenemos que morir. Señor, perdona nuestros pecados, ayúdanos a crecer en santidad, en pureza, en el nombre de Cristo. Amén.